La realidad es que nosotros, por alguna razón, necesitamos de vez en cuando graduarnos la vista. Y hay al menos dos formas de ver la visión. Está la visión de cerca y está la visión de lejos. Y el Ené me dice a mí, yo de lejos veo bien. Yo necesito los espejuelos nada más cuando estoy de cerca. ¿Hay alguien que le funciona al revés? ¿Hay alguien que ve bien de cerca, pero de lejos como que no ve? ¿A ti te pasa? Ah, ok. Sí, yo no estoy diciendo que ella es extraña ni nada de eso. Simplemente está bien, mamá, no me regañe. Hay gente así, lo siento mucho. Pero en realidad, cuando nosotros tenemos problemas de visión, ¿cómo molesta? ¿Cómo molesta? El dolor de cabeza, el mareo, el empezar a tropezar en el camino, el no ser eficaz en una tarea por la necesidad de precisión o de concentración. La visión es un regalo de Dios, pero necesitamos administrarla de una manera eficaz. En cuanto a la visión del creyente global, queda bien declarado cuando Jesús en Mateo 28 dijo a sus discípulos: id por todo el mundo. Id por todo el mundo. Ese mandamiento se reitera en Hechos capítulo 1, cuando Jesús dijo: y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra y el fin del mundo. Ahora, Jesús lanza una conquista global del reino de Dios por medio de la predicación del Evangelio y con la garantía de su presencia entre nosotros. Hoy en día, esto se ve confrontado de varias maneras. Primero, está el pensamiento de que cada persona, cada cultura, propio a su identidad natural del lugar donde vive, debería conservar a toda costa su religión. Y es lo que se llama como folclore nacional. Y hacer una predicación del Evangelio en una cultura donde su principal creencia no es el Evangelio de Jesucristo, es una intromisión imperialista. O es algo que políticamente no es correcto. ¿Has escuchado algo parecido a eso? Lo otro que ocurre a veces es este pensamiento: hay tanta miseria y hay tanta necesidad aquí alrededor de nosotros que ¿por qué preocuparnos? Siempre decimos lo mismo, no sé por qué. Por el chino que está en el otro lado del mundo, cuando aquí cerca hay trabajo para hacer. Hay otro mito en la relación con las misiones, y es el siguiente, y es que primero Jerusalén, después Judea, después Samaria y después el fin del mundo, donde el llamamiento de Jesús es hacer la misión en y hasta. ¿Sabes que nunca se conquistó Jerusalén? Ni nunca América será conquistada plenamente. Siempre habrá la necesidad de simultáneamente predicar en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy en día también ha surgido un estilo de iglesia donde es nacional y por ejemplo, se hace esta pregunta previa al lanzamiento de la iglesia: ¿a quién quiere alcanzar? Bueno, y se hace un perfil. Esto se hizo popular, bueno, no voy a mencionar a los hermanitos porque los quiero mucho, por los años 95. Y yo quiero alcanzar al joven adulto, profesional, que vive en tal lugar y que tiene este estilo de música, este estilo de vida, y hace un perfil y dice: a este que quiero alcanzar. Eso es muy bueno, lo único que no es bíblico.
porque hay que predicar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si por casualidad se me sienta al lado un haitiano que no alcanza el perfil de joven adulto americano blanco que habla inglés, por tanto no está en mi visión, no estará en mi misión, y por tanto no debo alcanzarlo, ¿quiere decir eso? La realidad es esta, amado hermano. Nosotros como MCC, si deseamos ser fieles a Jesucristo y al reino, debemos tener una visión global. La naturaleza misma del llamamiento a la salvación y de ser discípulo de Jesucristo es participar activamente en la conquista global del reino de Dios. No siempre podemos ir, no todos podemos ir, pero todos tenemos que comprometernos con un sí y un amén por las naciones. Volviendo a la metáfora de la visión. ¿No has visto este refrán popular? Ojos que no ven, corazón que no siente. Eso es una gran verdad, pero el pecado es no querer ver para no sentir. Puede ser que cuando tú no ves, tú no sientas, y nadie puede culparte por eso. Pero cuando el no ver es una decisión deliberada para no sentir, entonces no sentir compasión que te lleva a una respuesta compasiva, entonces ahí está el problema. El llamado de Jesús para hoy, y lo voy a citar al final del mensaje este: alza los ojos y mira, que la cosecha está lista. ¿Por qué Jesús tiene que decir alza los ojos? Porque la intención natural de uno es estar mirando a donde está, hasta donde alcanza nuestra sombra al mediodía. Allí. Jesús está diciendo, no puedes vivir pensando y mirando la sombra de tus problemas, solo de tus preocupaciones, solo la sombra de tu agenda y de tu calendario, solo la sombra de tus necesidades familiares. ¿Por qué? Amado hermano, pero déjame decirte, así como la sombra nunca se va a separar de ti, nuestros problemas, carencias, necesidades y dificultades nunca se nos van a separar, ¿no es verdad? Siempre habrá algo por lo cual preocuparse, siempre va a haber algo en lo cual invertir, siempre va a haber algo en lo cual trabajar. Y si nosotros esperamos que nuestras sombras algún día se nos separen para entonces movernos en una dirección, nunca llegaremos allí. Por tanto, Jesús nos está llamando a alzar nuestros ojos, graduar nuestra vista con la perspectiva bíblica y mirar las naciones. Sentir con el corazón del discípulo y decirnos qué podemos hacer al respecto. El pasaje que nos ocupa hoy dice así, Nueva Versión Internacional: Dios tenga piedad de nosotros. ¿Puede decir amén? Amén. Después de cada frase usted diga amén conmigo. Y nos bendiga. Amén. Amén. Y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Amén. Amén. Para que en la tierra sea conocido tu camino y en todas las naciones tu salvación. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lo que yo veo comúnmente como algo que caracteriza a la cristiandad moderna es esta. Y ustedes me pueden ayudar a tener una mirada más perspicaz. Pero me parece que cuando yo veo así la cristiandad como generación, veo una cristiandad que está consciente de sus problemas, consciente de sus pecados, consciente de sus dificultades, y que asiste a los lugares de reunión y de adoración como un customer, para que entonces quienes están a servicio suplan según sus prejuicios y según sus demandas y según sus estereotipos lo que ellos creen
que deben servirle porque son dignos y merecedores de que se le hable de esto, que se le trate de esto, que le atiendan esto y que lo cuiden de esta manera. A veces nosotros vemos como que toda la vida cristiana consiste en esto. Tengo un Dios que me resuelve. Y un Dios que es sinónimo de bendición es que me ayuda. Un día estábamos predicando en Tropical Park y a mí me dolió en el corazón una conversación que tuve con una muchacha. Había una señora mayor y una joven en el Tropical Park y yo me la acerco y digo, soy pastor de aquí de la ciudad, siempre trato de hacerlo así, estamos orando por las familias, ¿puedo orar por usted? Si me dicen que sí, dice, pero antes de orar, permítame compartir una buena noticia, y ahí presento el Evangelio. Cuando yo empiezo a presentar el Evangelio, la señora nos dice, no, yo voy a una iglesia, y me dice el nombre de la iglesia, una iglesia evangélica, y todo lo que tú me estás diciendo yo lo sé, pero déjame seguir con lo que estoy haciendo. Pero la otra muchacha no conocía el Evangelio. Y yo me pregunto, más preocupado a veces por la muchacha que me escuchó atentamente, la que me prestó atención, más preocupado que por ella me quedé con la otra señora, porque yo dije, si ella es creyente y ella conoce el Evangelio, y este Evangelio que estoy predicando la ha salvado a ella debe tener primero gozo de que se le está predicando el Evangelio a quien no lo conoce. Segundo, compromiso en la participación en la conversación para ver cómo participo en esta iniciativa de Dios de salvar a esta joven. Pero ¿cuál era su visión? Y estoy seguro que no era consciente ella. Es que ya yo lo tengo, ya yo me salvé, ahora déjame enfocarme en lo mío. Habla con ella, que es la que lo necesita. Amado, ese a veces no pudiera ser, acaso, en ocasiones aisladas, la actitud de cualquiera de nosotros. Como decir, yo tengo Dios, mi salvación está garantizada, yo asisto a una iglesia, estoy contento con ella, tengo mi devocional, y todo empezamos a sumar crédito de lo que ya tenemos y gozamos, y que es saludable, y que es bueno, y que es extraordinario, pero no se nos puede nunca olvidar que el creyente es un discípulo de Jesús, que tiene compasión por las almas y que está comprometido en la conquista global del reino de Dios para toda criatura. Amén. Es legítimo buscar a Dios para recibir piedad, bendición y favor. Es legítimo. En este pasaje nos dice que Dios es la fuente del poder para esa conquista. Cuando Jesús se le da la comisión a los discípulos, le da esta garantía: yo voy a estar con vosotros todos los días. La única manera en que esos discípulos endebles, tímidos, pudieran lanzarse a conquistar las naciones siendo un grupito de 11, más otros que se iban sumando, es que creyeran que no estaba en su suficiencia, en sus números, en sus capacidades ni en su experiencia, sino que Cristo dijo, iba a estar con nosotros. Y en pocas décadas habían llegado con el Evangelio a la capital del imperio, estaban removiendo los cimientos de la capital de las naciones, Roma. ¿Por qué? Porque la fuente del poder para la conquista global viene de Dios. Hay al menos 3 atributos de Dios que le da confianza al salmista para decir que todos los pueblos te alaben, pero Señor, de nosotros primero ten piedad. Si Dios ha de usarnos, si Dios ha de sumarnos en su panorama eterno de redención, si Dios ha de poner su palabra en nuestra boca, su fuego en el corazón, sus trabajos en nuestras manos, si Dios ha de depositarnos recursos de tiempo, energía, capacitación, finanzas, para nosotros sumarnos a la misión, si algo bueno va a hacer Dios con nosotros, no es porque lo merezcamos, no porque lo compremos ni lo chantajeemos, es porque Él se mueve a piedad, porque Él tiene
compasión. Es un privilegio ser usado por Dios. Oye, hermano, es un privilegio ser usado por Dios. Es un privilegio. El salmista en el Salmo 23:6 usa esa misma palabra que aquí se traduce piedad, misericordia, cuando dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa misma palabra se usa en el Salmo 103:4, donde se dice que la misericordia de Dios puede ser fuente de protección para la vida. En el Salmo 136 nos dice siempre este segundo renglón de cada verso: porque para siempre es su misericordia. Y en el Salmo, otros muchos, y en este en particular, que aquí Nueva Versión Internacional dice piedad, él dice: Dios tenga misericordia de nosotros, Dios tenga piedad de nosotros. Lo segundo que pide es: Dios nos bendiga. La bendición es la dádiva de Dios, gratuita. Hay algunos que en el Antiguo Testamento veían el sinónimo de bendición como prosperidad material. Por eso cuando Dios bendice a Abraham, lo prospera. O Dios bendijo a Job y lo prospera. Pero se hizo tan firme esa idea que cuando llegó el Nuevo Testamento, sinónimo de bendición era riqueza. Por eso Jesús dijo: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y algunos lo miraban y escuchaban y decían: este está loco. Porque para entrar en el cielo necesitas bendición, y parte, señal visible de que estás bendecido, de que eres próspero. ¿No has escuchado esos rezagos todavía hoy? Sí, la bendición de Dios son sus dádivas de amor para nosotros, su favor. Pero incluye más que suficiencia económica, mucho más, mucho más. Dios a veces nos bendice hasta con carencia, porque por medio de esa carencia nosotros encontramos la riqueza que nunca perdemos. Dice el proverbio: la bendición de Jehová es la que enriquece. No la riqueza es la que te bendice, sino la bendición es la que te enriquece. Y cuando la bendición te enriquece, no hay tristeza en nada de ello. Ahora está el salmista diciendo: Señor, bendícenos. ¿Tú has orado así por tu familia? Yo oro todos los días. Esa es la palabrita que yo repito. Cuando yo quiero orar con Ezra, y la oración con Ezra tengo que como que filtrarla, de hacerla. Imagínate yo tratar de orar como un niño. No lo logro. Pero yo digo: bendice a mamá, bendice a Evelyn, bendice al niño Ezra, bendice a papá. Yo le digo eso. ¿Tú no has orado así? Señor, bendíceme hoy. Es legítimo buscar bendición. De hecho, los apóstoles, cuando se reunían y terminaba la reunión, lanzaban una bendición apostólica. Cuando los apóstoles escribían las cartas, terminaban con una bendición apostólica. Esa fuente de bendición aparecía desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento Dios enseñó a los sacerdotes enviar bendición sacerdotal. Déjame decirle un dato curioso. Todos en el Israel del Antiguo Pacto eran creyentes fieles. Dime, Nancy. No, 100%. Pero la bendición sacerdotal se lanzaba sobre todos los que estaban presentes. ¿Sí o sí? Entonces, el deseo de Dios el Padre es bendecirnos para hacer bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esa bendición se lanzaba sobre fieles e infieles, sobre justos e injustos, sobre los que creían y no creían, sobre los que habían sido falsos en su sacrificio y sobre aquellos que habían sido sinceros, porque de Dios brotaba una fuente de bendición. Ahora, era dependiendo del corazón de fe el recibirla o no. Pero los hijos de Dios bendicen. Por la mañana Dios te bendiga.
Dios te bendiga. Dios te bendiga. Esa bendición se recibirá si hay fe, si hay sinceridad, si hay temor de Dios. Pero nosotros es bendecir. Ahora, Él dice, bendícenos. Y lo último que pide es esto: Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Esa es una frase curiosa. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. La gloria de Dios en el antiguo pacto, sobre todo, es siempre mostrada con una luz irresistible. Aún Cristo, cuando se presentó a Pablo en camino a Damasco, dice que la luz del cielo le rodeó de resplandor. Cuando Jesús se transfiguró en Mateo capítulo 16 delante de sus discípulos, dice que sus ropas se volvieron resplandecientes. Es decir, que la gloria de Dios se muestra visiblemente a los hombres para que veamos que es algo extraordinario, algo glorioso, con luz. Ahora, que la frase diga que Dios va a resplandecer su rostro. El rostro es sinónimo de relación personal. Y que haga resplandecer sobre nosotros es que en una relación personal Dios muestre su gloria de tal manera que nos favorezca. Esa frase se repitió muchas veces en el Antiguo Testamento. Pero esto es lo que quiero decirles. El salmista está alabando a Dios. Recuerden que esto es una canción, pero es una oración. Y está diciendo: Dios tenga de nosotros misericordia, Dios nos bendiga, Dios nos muestre su gloria a nuestro favor. Amén. Para. Y eso lo cambia todo. Para. Amado hermano, ese para nos da esta idea. Todo lo bueno viene de Dios. Amén. Segundo, nosotros la podemos recibir por fe, en respuesta a la alabanza, en respuesta a la oración. Pero siempre, toda bendición tiene un propósito, tiene un para. La misericordia, la bendición y el favor de Dios inmerecido producen en nosotros un gozo indescriptible. Oye, hermano, cuando tú te sientes bendecido en una relación, cuando tú sientes el favor de Dios en un negocio, wow, Dios me está bendiciendo, Dios está conmigo, yo siento que su mano me está ahí ayudando. Qué gozo, qué alegría. Además de eso, esto nos lleva a cantar, a estar feliz, a dar gracias, a dar testimonio. El Señor hizo esto por mí, qué bueno. Pero la bendición que recibimos es para compartir a Dios mismo como dador. A Dios mismo como dador. Por eso dice, para que en la tierra sea conocido tu camino y en todas las naciones tu salvación. El poder para la conquista global es Dios. Pero la meta de esa conquista es las naciones. Aquí hay dos palabras que quiero compartirle, hacer el énfasis. Primero dice, para que sea conocido tu camino. Y después dice, tu salvación. Donde hay un paralelismo que tu camino nos lleva a la salvación. Muy bien. ¿Qué significa los caminos de Dios? No me responde rápido. Piénsalo un momento. Piénsalo un momento. ¿Qué significa que las naciones conozcan los caminos de Dios? Bueno, en varias ocasiones la ley se presenta como el camino de Dios. Conocer la ley es conocer los caminos de Dios. También se nos enseña que no solo lo que está escrito es el camino de Dios, sino la forma, las maneras en que Dios trata con nosotros. Por ejemplo, podemos decir ciertamente que Dios da gracia a los humildes, que Dios trata con el hombre por lo que ve en su corazón y no la apariencia. No es verdad que podemos decir que Dios prospera a los generosos y que Dios da liderazgo a los siervos. Estos no son mandamientos. Estos no son leyes. ¿Qué son estos? Maneras
en la que Dios trata con el ser humano. Eso también son los caminos de Dios. ¿Tú no has escuchado el refrán que dice: Dios escribe derecho en renglones torcidos? ¿Qué significa eso? Es decir, que Dios trabaja de manera misteriosa. Esos son caminos de Dios. Y nosotros, como discípulos, debemos conocer tanto lo que está escrito por preceptos y testimonios y ley, como las formas en que Dios trabaja. Las formas. Porque si tenemos los versículos, pero no conocemos a Dios en una relación personal, de tal manera que sabemos cómo lo hace, realmente estamos ignorando partes de los caminos del Señor. ¿Me siguen? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Por excelencia, Jesús dijo: yo soy el camino. Porque en Él se encarnan los dos principios. Él es la ley de Dios revelada en una persona. Él es el Verbo hecho carne. Pero también Él es la manera en que Dios trata. No solo lo que Él dice es verdad por ley, sino la manera en que Él es. Él se relacionó, Él trató, Él vivió su vida. Aun si fuera silente, seguiría siendo la expresión de los caminos de Dios. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Fue tal así que la gente en el libro de los Hechos conocieron a los cristianos como la gente. Oye, ustedes están afilados, ¿no? La gente del camino. Del camino. Por dos razones. Uno, digo yo, principal, porque creían en Cristo. Y segundo, porque esa gente no se quedaban en casa. Esos andaban de casa en casa, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Esa era la gente del camino. El salmista nos está diciendo: nosotros queremos toda bendición de Dios, pero que se sepa esto, que te estamos buscando, Dios, no porque queremos ser más grandes, no porque queremos tener mayor número, no porque queremos ser afirmados como una nación poderosa entre las naciones de la tierra. No. Queremos que lo que tú nos des sea para enviarnos a las naciones y que todos conozcan. El propósito de Dios siempre fue la nación. Siempre. Cuando Dios se le presentó a Abraham y de Abraham iba a ser una nación, Él le dijo: yo te voy a bendecir. Y por medio de tu simiente, la cual es Cristo, dime, serán benditas todas las familias de la tierra. Antes que Abraham, por si nos quedaba sospecha, a Adán y a Eva se le dijo: multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Porque el deseo de Dios fue traer un hombre y una mujer creados a su imagen, que tuvieran hijos, que poblaran la tierra, donde la imagen de Dios estuviera en todas las naciones. Qué lindo, ¿verdad? Cuando llegó Cristo llegó un día al templo. Isabel, Jesús visitó el templo más de una ocasión. Pero en una ocasión que llegó al templo, dijo: escrito está, mi casa es casa para todas las naciones. ¿Se acuerda de esa parte? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ahora, si su casa, que era el templo en la administración del Antiguo Testamento, sería para todas las naciones, ¿qué tendrían que hacer las naciones para llegar a esa casa? Dime, Fabio, ¿qué tendría que hacer? Venir el etíope, venir el africano, venir el australiano, venir. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios y la bendición de Dios, su misericordia, su favor y su rostro se mostraban ¿dónde? En esa casa de oración. Porque inicialmente Israel era la nación donde por testimonio deberían mostrar cómo se vive bajo el gobierno de Dios. Pero eso es una administración
parcial, temporal, pero no el proyecto final de Dios. Cuando Jesús llegó a Jerusalén y llegó a Israel en su tiempo, Él se encontró en una nación muy orgullosa de sí mismo, muy satisfecha en sí mismo, muy arrogante por las bendiciones, las promesas, los tratos de Dios, las revelaciones de Dios con la nación, pero allí quedaron y olvidaron su lugar de testimonio en las naciones. Pero para que no nos confundamos y tengamos una perspectiva parcial, recuerden que cuando Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, no se vayan de Jerusalén, no era para que no se fueran de Jerusalén nunca. ¿Sí? Sino dijo, hasta que haya venido sobre vosotros, entonces me seréis testigo en las naciones. Es decir, que el quedarse en Jerusalén era para estar en la oración, en la comunión, en la doctrina de los apóstoles, hasta recibir el Espíritu Santo. Una vez recibida la bendición, el favor, la misericordia, la presencia del Espíritu, era momento de despegar. Como la canción del barquito. ¿Tú cantas la canción del barquito, Jonathan, a la niña? Había una vez un barquito chiquitico, que no podía navegar, y pasaron una. Muy bien, pasaron una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el barquito no podía. ¿Y si esta historia no te parece larga? Te la volvemos. Bueno, esa era la historia de la iglesia primitiva. No se vayan hasta que hayan recibido un Pentecostés, pero pasaron, y aquel barquito, el Señor, ¿qué dijo? Bueno, lo dijiste tú, candela. Y el barquito, que no podía, tuvo que navegar. Y saliendo por la persecución que vino luego de Esteban, la muerte de Esteban, en Hechos capítulo 7, a mediados ya del 7 al final, dice así, y por donde quiera que iban los discípulos, iban predicando. Aleluya, qué lindo, el barquito salió. En capítulo 8, Felipe, capítulo 9, la conversión de Pablo, de allí capítulo 10, Pedro con el centurión, el 11, y allí empezó, ¡puf!, la explosión. ¿Por qué? Porque la intención natural del hombre, déjame decirle, hermano, está tranquilito en casa, está tranquilito. Israel se quedó tranquilito y se quedó atrás. La iglesia no se quedó atrás porque Dios tenía un proyecto soberano. Y dijo, vamos a mandarle un poquito de persecución porque esto tiene que avanzar. Pero tanto Israel como la iglesia, la intención natural es que, amado hermano, camarón que se duerme. Hoy estoy proverbiando. Déjame decirte, amado hermano, que nosotros como iglesia creceremos en bendición, creceremos en misericordia de Dios, creceremos en ver la gloria de Dios con su rostro resplandeciendo sobre nosotros, en la medida que siempre tengamos un para al pedir a Dios. Dios quiere salvar a la gente, sanarlas. Dios quiere establecer nuevos órdenes sociales en las naciones, de libertad, de educación, de discipulado, de prosperidad, de una cultura nueva del reino. Dios quiere traer salvación en todos los órdenes sociales, individuales, familiares, los sistemas económicos, financieros. Dios vino, el reino de Dios está aquí, el reino de Dios avanza, hay poder, hay unción, hay luz, hay palabra de Dios para que venga a las naciones su reino y con él sanidad. ¡Aleluya! Amado hermano, Dios ha comenzado ya este proyecto de una nueva raza. Y Dios quiere que tú seas parte de eso. Que no te lo pierdas. El motivo final para esta conquista global es la gloria de Dios. Esto parece trillado, hermano. Siempre terminamos en esto. Pero nunca debemos olvidarlo. Recibimos piedad, recibimos bendición, recibimos la muestra del rostro de Dios que resplandece
para la misión. Y el fin de la misión no es tan siquiera decir, lo hice, o estoy satisfecho, tuve significado. No, es para la gloria de Dios. Que todos los pueblos te alaben, que te alaben todos los pueblos. Amado hermano, la misión desemboca en un mar de adoración. La misión que no desemboca en el mar de adoración se estanca y se corrompe, porque entonces la iglesia es el centro y no la gloria de Dios. Qué lindo, amado hermano, que Dios da palabra para que lo adoren. La palabra y la adoración, la respuesta en adoración van juntos en la vida de la iglesia. Hay gente que nos dice, no, lo mío es la Biblia. Lo mío es la Biblia. Yo crecí, aunque ustedes no lo crean, yo nací en el 82. Y tuve una etapa en la iglesia bautista en Cuba, donde todavía estamos orgullosos de que nos digan el pueblo del libro. No, eso de adoración, lo mío es la Biblia. Lo mío es la Biblia. ¿Has escuchado? ¿Has estado? ¿Lo has dicho? ¿Has dicho algo parecido? Por otro lado, está aquel grupo que nos ve a nosotros y nos dice, son cabecitas nada más. Cabecita nada más. Esa gente tan frío. Tú vas a esa iglesia, eso es témpano de hielo. Y no falta el que te dice, ven a nuestra iglesia para que tú sepas lo que hay. Ay, me erizo. Y si tienes cuidado, si tú no tienes cuidado, dice, espera acá. Recibe. Amado hermano, si tenemos palabra, es para que respondamos en adoración. Si no hay adoración, no hemos entendido la palabra. ¿No ves acaso como escribe Pablo? Pablo, sumergido en la profundidad de los misterios y del carácter de Dios, de vez en cuando le entra un corrientazo del cielo que dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga, y empieza a bendecir y a alabar el nombre de Dios. Romanos, no encuentra una carta más teológica que Romanos, y cuando menos te lo imaginas te dice de Dios, por medio de Él y para Él son todas las cosas, gloria a Dios, y empieza a alabar a Dios. Porque cuando la palabra se siembra en lo más profundo del ser y tú comienzas a comprender, no hay alma humana que pueda contener la gloria de la revelación de un Dios 3 veces santo, calladito y tranquilito. Bueno, si yo amo a mi esposa, ella tiene que saber. No es suficiente con amar, ella tiene que saber. Expresión de alabanza, no solamente palabras, sino en todo nuestro ser, en rendición, en llanto, en risa, en gozo, en quietud, en postrarnos, en silencio. Pero tiene que haber una expresión del desborde del río de Dios en tu ser, porque tú le conoces a Él. Tiene que haber una adoración viva. Y no estoy hablando de ritmo musical, ¿ok? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de expresión de adoración. Ya sea que esté cantando Santo, Santo, o cuán grande es el himno 20, o esté cantando un corito con un pandero, pero tiene que haber una expresión de adoración de la gloria de Dios. Adoración. Y nosotros somos bendecidos. Vamos por las naciones, enseñamos los caminos del Señor para que ellos sean salvados y luego todos estemos adorando a Dios y bendiciéndolo a Él. Dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amado hermano,
cuando nosotros llegamos a Apocalipsis capítulo 7, préstame atención por favor, deme 5 minutitos. Dice Juan, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones. Por favor, tú puedes ver ese panorama. Juan está en el cielo, está teniendo una visión, es una visión espiritual. Y él dice que de pronto vi delante del trono de Dios una multitud incontable que fueron tomados, fueron salvados, fueron escogidos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande, eso dice tu Biblia, era tan grande que nadie podía contarlo. Estaban en pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropa blanca, con ramas de palmas en las manos, y proclamaban en gran voz: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Un día en la tierra se salvará la última persona. El libro se cerrará y en el cielo aparecerá la señal del Hijo de Dios. Todo ojo le verá, toda lengua confesará que Jesucristo en realidad era el Señor. Entonces nosotros seremos llevados al cielo. Allí nosotros veremos esta visión hecha realidad. A diferencia de las visiones proféticas del antiguo pacto, como en Ezequiel y otras, en el antiguo pacto las visiones tenían un significado espiritual únicamente, con implicaciones reales en la historia de Israel. Por ejemplo, Ezequiel dice que tuvo una visión donde la gloria de Dios se levantó del templo. ¿Te acuerdas, Mati? Se levantó del templo y se puso en la fuera de la ciudad. Salió de la fuera de la ciudad y se puso a lo lejos en el horizonte. Y se desapareció de lo lejos del horizonte para no verla más. ¿De acuerdo? Eso estaba hablando de las advertencias recurrentes de Dios para el pueblo que desobedecía a Dios y se estaba alejando de Dios y que iban a perder toda bendición y favor. Esa es la visión. Pero en el caso de Apocalipsis, no es una visión con una implicación espiritual. Es una realidad, es un avance de lo que es en realidad, que sucederá en el futuro. Ahora, claro, ahí hay, para que no se me asuste nadie, ahí hay metáforas, ropa blanca, hay otras cosas que nos está diciendo que es símbolo de otros principios espirituales, pero es un evento real. Es como si Dios le hubiera dicho a Juan: ven acá, te voy a mostrar, esas sí son palabras de Apocalipsis, las cosas que vendrán. Y haga así una ventanita del futuro y dice: asómate, allí esto sucederá así. No es una idea, no es un ideal, no es una metáfora, no es un sueño. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es algo real en la historia que acontecerá así. Simplemente le están dando un vistazo antes del estreno. Amado hermano, esa gente va a estar allí porque hoy tú vas a decidir salir a las naciones y predicar el Evangelio. ¿No has escuchado esta pregunta? ¿Qué le pasa al indio de la Amazonas que muere sin Cristo? ¿No has escuchado esa pregunta, Rizo? ¿Qué le pasa a aquel indio australiano en desierto que nunca conoce a Cristo? ¿Será salvo? No voy a responder esa pregunta para que usted siga haciendo o buscando respuesta, pero sí te voy a decir esto. La Biblia deja bien claro que la única forma que una persona llega al cielo es por la fe en Jesucristo. Jesús es el camino. Por tanto, si tanto te preocupa el indio del Amazonas, si tanto te preocupa el negrito de África, si tanto te preocupa el caucásico de por allá, de Europa del Norte, si esa gente te preocupa,
más nos vale a nosotros hacer algo. Porque la única esperanza que esa gente tenga en la vida entera, y una sola vida hay, es que conozcan a Jesús. Y los únicos que tenemos a Cristo es la iglesia. Cierre los ojos y haga esta oración conmigo, repetida frase por frase, una vez más. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que en la tierra sea conocido tu camino y en todas las naciones tu salvación. Que te alaben, oh Dios, los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. En el nombre de Jesús. Amén.